Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Y compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús vive de nuevo. Jesús vive dentro de nosotros. Queremos que seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia. Pecadores, salvados por amor, con fallas pero perdonados, rotos pero restaurados, imperfectos pero amados perfectamente por un Dios perfecto. Bienvenido a la iglesia. Hola de nuevo, feliz sábado allí donde te encuentres, como te dije la última vez, aunque sea viernes, que sea feliz, sea el día que sea que escuches o veas este vídeo. Deseamos que el Señor te bendiga grandemente a ti y a cada uno de tus seres queridos. Bienvenidos a un día más de adoración, nuestro sábado tal cual como en la Biblia se quedó registrado, que el sábado es un día de fiesta, es un día de recordar que el Señor nos rescató, que muy pronto vendrá para estar con nosotros para siempre y en medio de toda esta circunstancia es nuestra gran esperanza y por eso hoy estamos una vez más de fiesta. Quiero invitarte para que juntos podamos cantar. Cantar, antes de orar, vamos a cantar agradeciendo al Señor con la melodía de una canción titulada Comprado por sangre con Cristo. Esto que ocurrió en la cruz es lo que garantiza nuestra salvación, así que te invito para que podamos cantarlo juntos y luego oremos. Gozoso al cielo ya voy, librado por gracia infinita, cual hijo en su casa estoy. Por él, comprado con sangre yo soy, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Por Él, comprado con sangre yo soy, con Él. En Cristo Jesús yo medito en todo momento y lugar, por tantas mercedes de Cristo, su nombre me gozo en loar. Por Él, comprado con sangre yo soy, con Él, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Me entrego con fe al Maestro, sabiendo que me guardará. Por Él, comprado con sangre yo soy, con Cristo al cielo yo voy. Muy bien, comprados por la sangre de Cristo. Oremos juntos. Querido Dios, querido papá, una vez más, llenos de gozo y de gratitud, al darnos cuenta que todo el esfuerzo humano no alcanza para recibir tu salvación, nos sometemos a ti, Señor, y recibimos el regalo que Cristo nos hizo en la cruz.
Te damos una vez más gracias por tus cuidados, no solamente a nosotros, sino al mundo en general. Estamos viviendo en circunstancias difíciles, más para unos que para otros, ¿verdad, Señor? Pero rogamos la intervención de tu amor en nuestra vida para que nosotros, que somos tus manos ayudadoras, manifestemos que amas a la gente a través de nuestros actos. Rogamos tu presencia en esta mañana, la del Espíritu que inspiró tu palabra para que nos ilumine, para entenderla, comprenderla. Y después de esta reflexión tengamos la seguridad de haber escuchado tu voz y la necesidad de compartirla con los que están a nuestro alrededor. Y una vez más, Señor, danos tu misericordia para que seamos movidos a misericordia y la gente te conozca, no solo porque nos amamos los unos a los otros, sino porque también los amamos a ellos. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ahora queremos invitar a todos nuestros niños, los niños que también algún día darán clic en este vídeo, porque ahora hay una persona muy especial que va a compartir con vosotros una historia con una enseñanza que va a servir para toda vuestra vida. Así que atentos, porque ya viene nuestra querida hermana Diana con una historia para vosotros. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y ver calladitos estar. Prestan atención en adoración. Hola a todos, feliz sábado, niños y niñas de la iglesia de Torrevieja. Espero que ya habéis empezado el cole y a otros os tocará empezar la semana que viene. Pues este sábado os voy a contar una historia muy bonita que trata sobre las familias y las personas mayores. Espero que os va a gustar y que os haga reflexionar un poquito. Empieza así. Había una vez una pequeña aldea en una valle rodeada de inmensas montañas, un pobre hombre muy mayor que apenas veía. Los ojos se le habían vuelto turbios, sordos los oídos y le temblaban las rodillas. Caminaba con tropeza cayéndose en más de una ocasión, dando con sus huesos en el suelo duro y frío. Cuando se sentía en la mesa para comer, casi nunca podría sostener su cuchara y sin querer dejaba caer algo de sopa sobre el mantel y otra poco de sopa se le salía también de la boca. En algunas ocasiones, sin darse cuenta, se le caía también la baba. La mujer de su hijo y también su mismo hijo sentía bastante asco por todas estas cosas y estaba muy disgustado con él. En consecuencia, le castigaron y el pobre viejo hombre hubo que sentarse en un rincón de un cuarto detrás de una estufa, dándole la comida en un viejo cuenco de barro y ni siquiera era suficiente para saciarle. El anciano lloraba con frecuencia y miraba con tristeza a la mesa. Ciertos días su mano temblaba y no podría sujetar el cuenco, y este se cayó al suelo y se le rompió. Su nuera lo regañó y le insultó, pero el pobre anciano no se atrevió a responderle y bajó la cabeza suspirando, sintiendo una profunda pena.
Entonces su nuera, un día, paseando por el mercadillo del pueblo, vio un señor mayor como su suegro de la misma edad, pero con ropa limpia y mejor cuidado, que vendía una tartería. ¿Sabéis qué es una tartería? De madera. Es una taza grande donde suele comer los abuelos, porque si se cae al suelo no se le rompe. Ella compró la tartería en la que se le dio de comer de allí en adelante. Algunos días después, vieron en el salón de su humilde casa a su pequeño hijo muy ocupado en reunir unos pedazos de madera. ¿Qué creéis que estaba haciendo el niño? El padre no sabía que estaba jugando. Entonces le preguntó a su hijo: ¿qué es la cosa que estás haciendo? El hijo le contestó: voy a hacer una tartería muy bonita para dar de comer a mis padres cuando sean mayores. No quiero que se siente tan triste como el abuelo. Entonces el padre y la madre se miraron por un momento sin decir ninguna palabra. Después, sintiéndose culpables, se echaron a llorar. Volvieron a poner al abuelo a la mesa y desde entonces comió siempre con ellos, siendo tratado con la mayor amabilidad. Aparte de aquel día, la felicidad inundó todos los rincones de este humilde hogar. ¿Qué quiere decir esta historia? A veces Dios utiliza a los niños y a las niñas para dar lecciones a los padres. Y si no son los padres, pues otras personas de la familia, a los mayores, a los hermanos mayores, o simplemente a los profesores, a los vecinos. Por esto tenemos que ser muy buenos cristianos y buenos ejemplos en nuestros hogares y donde Dios nos ha mandado. Os invito a cada niño y a cada niña a ser honestos y muy amables con vuestros abuelos de la familia, y si están lejos, pues con los abuelos de la iglesia, que también son nuestros abuelos. Os invitamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias que otra semana has cuidado de nosotros. Y en este bello sábado nos has reunido, aunque sea a través del internet, para escuchar otra vez de tu palabra. Ayuda a cada niño y a cada niña de la iglesia de Torrevieja ser buenos ejemplos en la familia y en el colegio, en el parque, ahí donde sean, para ser buenos cristianos y dar testimonio con su ejemplo. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios os bendiga a todos. Feliz sábado. Muy bien, después de esta bonita historia que Diana ha compartido con nuestros niños, queremos invitarlos para que podamos abrir juntos nuestras Biblias y disfrutar de lo que Dios ha puesto en mi corazón para poder compartir con vosotros hoy. En la introducción os decía que hoy volvemos a abrir nuestro local de la iglesia en Torrevieja y también estaremos compartiendo allí en presencial este mismo mensaje. Nos gustaría ya poder grabar en vivo y en directo, pero todavía no tenemos las posibilidades, no tenemos las herramientas. En cuanto la tengamos, la hacemos, pero de momento el cariño, el aprecio que tenemos por vosotros también lo seguimos haciendo de esta manera para que podamos seguir teniendo más intimidad con nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Quiero invitarlos para que podáis abrir vuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, en el libro de Apocalipsis, último libro de la Biblia, capítulo 3, versículo 20. En el mensaje
que se da a las 7 iglesias que existieron literalmente en Asia Menor en los tiempos del apóstol Juan, pero que también tienen un mensaje aplicado para la iglesia de nuestros días a nivel espiritual. Encontramos en el mensaje a la última iglesia, que es el mensaje a la iglesia Laodicea, y es el mensaje que es directamente para los creyentes de este último tiempo, del fin en el que estamos viviendo. Para todo tipo de creyente, este es el mensaje. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice: Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Me encanta esta declaración de Jesús, y es esta declaración de Jesús la que ha dado el título al mensaje de hoy. Estamos de regreso a la iglesia, pero la pregunta es, ¿dónde está Jesús? En el contexto de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Volvamos a leer el texto. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. En esta experiencia que hemos vivido, más de 6 meses casi confinados, iglesias que todavía no se han abierto, otras que han cerrado, algunas han vuelto a abrir, otras han tenido que volver a cerrar. Nos seguimos preguntando las preguntas que tengo a continuación. Hoy a los que ya volverán hoy al templo y a los que ya en su experiencia han vuelto al templo, al local de la iglesia, estas preguntas son muy buenas para nosotros. ¿Qué es lo que más extrañabas de la iglesia? Durante todo este tiempo que no hemos venido a la iglesia, ¿qué es lo que más hemos extrañado de no poder venir al local de la iglesia? ¿Qué es lo que más has extrañado? ¿Qué hacías? ¿Qué hacíamos o qué estábamos haciendo en o para la iglesia antes de la pandemia? Antes de la pandemia, ¿recuerdas qué era lo que estabas haciendo? ¿Qué proyecto tenías en relación a tu asistencia local de la iglesia? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cuál era tu enfoque? ¿Qué fue lo que ocurrió para que la pandemia lo detuvo? La siguiente pregunta es, ¿qué no has hecho o qué no has podido seguir experimentando? ¿Qué no has podido seguir experimentando en tu relación con Dios porque se haya cerrado el local de la iglesia? ¿Qué era lo que estabas haciendo que se detuvo y que no lo has podido seguir experimentando porque se cerró el local de la iglesia? Y la última pregunta es, ahora que se volvió a abrir la iglesia, ahora que se volvió a abrir el local de la iglesia, ¿qué crees que cambiará en tu vida respecto a tu relación con Jesús? Son preguntas para poder reflexionar, preguntas que nos llevan a buscar qué crecimiento, qué cosas hemos podido, porque recuerda que la palabra de Dios dice, a todos los que aman al Señor, todos los que confían en el Señor y en sus promesas, todas las cosas les vienen a bien. Sean muy buenas, sean muy malas, porque a los creyentes nos ocurren también cosas malas. Pero la palabra dice, todas las cosas nos vienen a bien. Así que, ¿qué cosas no positivas, sino qué ha servido de semilla de crecimiento espiritual para cada uno de nosotros toda la experiencia que hemos vivido de la pandemia en referente a nuestra asistencia al templo, que es lo que se nos ha cortado? Quiero invitarte para que leamos juntos, para buscar más acerca de las respuestas posibles a las preguntas que nos hemos hecho, el Evangelio de Mateo, capítulo 12, capítulo 21. El Evangelio de Mateo, capítulo 21. Evangelio de Mateo, capítulo 21. Y vamos al versículo 12. En vuestras Biblias vas a encontrar que ahí arriba hay un subtítulo que dice la purificación del templo. Se encuentra registrado en los 4 evangelios. Y he elegido el Evangelio de Mateo porque aumenta un poquito más la historia, la experiencia. Dice que Jesús, estando en Jerusalén, porque en esta ocasión, en el contexto de este texto, Jesús acaba de hacer la entrada triunfal a Jerusalén, esa que conocemos de Hosana, entra en un pollino. Así que Jesús llega, estando en Jerusalén,
Versículo 12 dice, luego Jesús entró en el templo de Dios y echó a todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Versículo 14. Entonces vinieron a él, al templo, ciegos y tullidos, y él los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas se indignaron al ver las maravillas que hacía y a los muchachos que aclamaban en el templo. Gloria al Hijo de David. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les contestó, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, se fue a la ciudad de Betania y posó allí. Este relato, que lo hemos escuchado muchas veces, entraña muchos aspectos muy importantes. El templo era el centro neurálgico de la experiencia religiosa del pueblo de Israel. Jesús, de hecho, emplea palabras que encontramos en el libro de Isaías, porque el profeta Isaías ya había dicho estas palabras a los líderes religiosos de su tiempo. Jesús nos está trayendo algunas indicaciones nuevas. Para ponernos en el contexto, estamos cerca de la fiesta de la Pascua. Vienen todos los judíos de todas las zonas, así como ocurren las fiestas hoy. Vienen vecinos, vienen familiares a las vacaciones y a celebrar las fiestas. Jerusalén se llenaba de tanta gente y estas personas que venían de tantos kilómetros no podían traer en sus carruajes o dentro de sus camellos, la mayoría, no podían traer los animales que se ofrecían en sacrificio. Así que para facilitar que estas personas tuviesen los animales para el sacrificio, en la parte del atrio del templo, que este templo era el que había construido Herodes, habían hecho una galería de mercado. Ya podéis imaginar el balido de los animales, el canto el de las palomas, de las aves y todo lo que tenían allí. Es curioso porque eso se había convertido en un mercado. El estruendo, la bulla de toda la gente. Y es curioso también porque esto que había sido una iniciativa para facilitar, para que las personas que vienen de lejos pudieran hacer también su rito de presentar su cordero, el cordero que él mismo representaba al mismo Jesús que ya estaba allí, pudiesen vivir la experiencia del perdón, que era la razón por la cual existía el santuario, existía el templo, se convirtió en algo totalmente diferente. Se convirtió en un negocio. Mira, ellos habían creado incluso la moneda del templo. Así que por eso tenían que haber cambistas. ¿Ves que hoy tenemos casas de cambio de moneda? Pues ellos, porque estaba la moneda de Roma, y ellos utilizaban para el templo el dinero del templo, por no contaminarlo, así que para no contaminar el templo con otra moneda. Por eso la moneda específica del templo era con la que se podía comprar, y también habían añadido algo que en los datos históricos me llamó mucho la atención, y era para poder pagar en el templo sus servicios, cuando esto no ocurría antes. Así que todo esto se había generado y por eso habían cambistas, habían personas que vendían animales. Todo este sistema de negocio dio oportunidad para que la naturaleza humana, inclinada al orgullo, a ganar, a competir y a obtener beneficios propios en cada instante, se convirtiera en un negocio en el cual lo que se había hecho era abusar de los menos favorecidos. Seguro que se vendían corderos, bueyes y palomas a precios elevadísimos, y las personas, con tal de querer vivir su experiencia en el templo, pagaban lo que fuese. Por eso Jesús llega y desea limpiar el templo. Pero la pregunta es, ¿de qué limpió el templo Jesús? ¿De qué fue lo que limpió el templo?
No limpió el templo de las formas ni de los ritos que allí se realizaban, porque esos ritos eran representación de él mismo. Así que no son los ritos lo que dice Jesús que está mal. Era la actitud con la cual los líderes religiosos estaban llevando a cabo los ritos porque lo habían convertido en un negocio. Y ese negocio revelaba el orgullo que había en el corazón de los líderes religiosos. Y por eso Jesús lo que viene a limpiar es el orgullo. Y el orgullo de los líderes religiosos consistía en no entregarse. El orgullo hacía que ellos no pudiesen entregarse a sí mismos como santuario del Espíritu Divino. El tráfico profano representaba con exactitud la contaminación del templo de su corazón. La base no estaba, o sea, el templo tenía una función, pero el verdadero templo era el corazón de cada persona. El templo simplemente era un instrumento a través del cual todo creyente llegaba y se acercaba a Dios. Pero era un instrumento, no era un fin en sí mismo. Pero el ser humano tiene la capacidad de tomar cualquier elemento, material, algo que haya creado, o incluso algún elemento de la naturaleza y darle poder divino en sí mismo porque podemos controlarlo, podemos dominarlo. Nos encanta dominar las cosas. La escritora cristiana Elena de White, en el libro Deseado de todas las gentes, en la página 133, dice lo siguiente: solo Cristo puede purificar el templo del alma, pero Él no fuerza la entrada. No viene a los corazones como antaño a su templo, sino que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él. Ese templo que también representaba a Jesús y también representaba la puerta de nuestro corazón a la cual el Señor llama para poder limpiarnos, para poder perdonarnos, era la gran experiencia que el Señor quería que nosotros viviésemos, que viviese el pueblo de Israel y también que vivamos nosotros hoy. Pero nos puede llegar a pasar lo mismo. Y la autora continúa diciendo en la página 132 del mismo libro Deseado de toda la gente lo siguiente: durante las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el ser humano, fuese un templo para que en él habitase el Creador. Ese ha sido el deseo de Dios siempre, que Él more en nosotros. El templo aparece como un instrumento porque recordemos que la relación entre Dios y el ser humano, entre el Creador y la criatura, se rompió, por lo cual el templo aparecía como un instrumento para poder conectar a Dios con el ser humano, porque nuestro único intercesor entre Dios y los hombres siempre ha sido Jesús. Y ese templo representaba a Jesús. Al mismo tiempo, todo lo que se vivía ahí dentro era lo que Dios quería que hiciésemos dentro de nuestro corazón, al dejar que Él entrase y trabajase en nuestro corazón. Y ese ha sido siempre el propósito de Dios, habitar junto con su criatura. El templo acercaba a cada uno, pero todas las formas que se adoptaron fuera de todo lo que Dios había instruido para el funcionamiento del templo, empezó a turbar todo lo que Dios había indicado para que la experiencia del acercamiento al templo fuera una experiencia de acercarse a Dios, porque la misma presencia de Dios estaba allí. Por eso Jesús tuvo que venir y decir: vamos a limpiar el templo, vamos a limpiar el templo. Y es curioso luego todo lo que sucede. me encanta porque en el texto, justo Mateo capítulo 21, versículo 14, hay gente que se va, que son expulsados por Jesús, pero hay otros que regresan. Seguro que vas a estar de acuerdo conmigo que los expulsados son los que se creían que estaban sanos. Y los que regresan son los que reconocían y evidentemente estaban enfermos. Dice el versículo 14, entonces vinieron a él. Y me encanta porque en esta versión hay una coma y dice al templo, ciegos y tullidos, y él los sanó. Los sacerdotes y escribas que estaban allí, los líderes religiosos expectantes de qué iba a pasar, de qué iba a hacer Jesús, se quedan asombrados, se quedan maravillados, pero se indignan al ver lo que Jesús estaba haciendo.
E incluso se indignan de que habían niños. Muchas veces me pregunto, porque este texto es uno de los que se utiliza para decir de que Jesús se enfadó, porque hay otros evangelios que dicen que sacó un látigo y que estaba lleno de rabia, de ira, y con esto a veces justificamos la famosa ira cristiana. De ninguna forma. ¿Has visto a un niño que se acerque a una persona que está enfadada? ¿A una persona que ha tomado un látigo y le ha dado látigo a todo mundo? ¿Un niño se va a acercar? No. No se acerca, ni siquiera tú y yo nos acercaríamos. De hecho, si nos acercamos con violencia para intentar reducirlo. Pero los niños se acercan, ¿por qué? Porque ven en Jesús compasión, ven en Jesús todo lo que no veían en ninguno de los líderes religiosos de su tiempo. Ven en Jesús el amor, ven en Jesús al Mesías, ven en Jesús a un Salvador. Acaban de cantarle Hosana. Así que vienen a Jesús, Jesús disfruta con estos niños, acepta su alabanza y los lisiados, los enfermos, los pecadores son sanados. Estas personas eran de los que no se dejaban entrar al templo. De hecho, habían hecho un lugar de los gentiles en el atrio para que aquellos estuviesen allí. Y los prosélitos, que eran las personas que convertían de los gentiles a convertirlos al judaísmo, pero venían pasando procesos. Habían espacios donde podían estar unos sí y otros no. Pero esto vamos a trasladarlo hasta hoy. Y muchas veces cometemos el error de hacer de la iglesia de hoy el templo que había en Jerusalén. El templo no es la iglesia que tenemos hoy. En el templo, ¿recuerdas lo que se hacía? En el templo se hacían sacrificios. En el templo solamente ministraban los levitas y los que eran también los únicos que podían llegar a ser sacerdotes. El pecador llegaba solamente hasta el atrio. El resto, el lugar santo y el lugar santísimo, solamente entraban los sacerdotes y el sumo sacerdote una vez al año al lugar santísimo. Y nosotros hemos extrapolado el santuario a la iglesia de hoy. Por eso en muchas iglesias hay lugares a donde si tú no estás bautizado no puedes pasar, o un niño por allá no puede pasar, o si pasa por ahí una persona u otra, o ciertas personas no pueden subir allí porque todavía no tienen la consagración o la relación con Dios suficiente para poder estar allí. Es como si lo contaminaran. La experiencia no es la misma. El santuario del pueblo de Israel no es la iglesia de hoy. Lo más parecido a la iglesia de hoy, y tiene sus grandes diferencias, es la sinagoga. En la sinagoga sí se estudiaba la palabra, al templo solamente se iba a orar. Por eso el texto de Habacuc, que dice que en la presencia de Dios, en el templo todo mundo calle, no se aplica en la iglesia de esa manera, porque al templo se iba a orar. Se iba a orar. Se adoraba a Dios a través de la oración, pero el lugar donde se estudiaba la palabra, donde se dialogaba de la palabra, donde se consultaba y se hacían preguntas y habían dudas, era en la sinagoga. Y Jesús también va a la sinagoga. Tenemos en los evangelios bastantes registros de Jesús en la sinagoga, leyendo la escritura y explicando la escritura. Esto era lo que hacían también los líderes religiosos que iban allí a la sinagoga. En el templo no vas a encontrar ninguna evidencia en la escritura donde se abrían los textos en el templo y se leían y esto y tal y había alguna discusión. No, porque el templo, el santuario, no era para eso. Así que no cometamos el error de extrapolar la experiencia del santuario a la de la iglesia, porque no funciona, no es así. La iglesia, en definitiva, somos tú y yo, porque somos ese templo en el cual Dios quiere vivir. El local de la iglesia es el lugar donde nos encontramos y vivimos una experiencia de hermandad, de comunión, de alabanza, pero nosotros somos iglesias andantes. Donde haya un creyente, ahí hay una iglesia, porque su actitud, nuestra forma de ser va a dar testimonio de que nosotros estamos con Cristo. Así que, de hecho, el apóstol Pedro nos ayuda a ampliar un poco más eso, porque el apóstol Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, nos habla acerca de que nosotros somos esas piedras que conforman la iglesia. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Antes ya ha dicho que Jesús es la piedra viva, la piedra, el fundamento.
Pero el versículo 5 dice, vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados en una casa espiritual, un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Y esa es la experiencia que Dios quiere que vivamos, cada uno de nosotros, hombres, mujeres, niños, mayores, jóvenes, todos, absolutamente todos. Debemos de vivir la experiencia de saber que Cristo quiere morar en nosotros, vivir en nosotros y que nosotros seamos santos. Ahora, santo no significa quieto allí que no hace nada. Santo significa apartado para servir al Señor. ¿Se equivocan los santos? Claro que nos equivocamos, pero el santo tiene la capacidad dada por el Espíritu de arrepentirse, reconocer su error y volver a empezar su reconciliación con el Señor y con el prójimo. Esa es la experiencia que Dios nos invita a vivir. Por lo cual, no debemos confundir la iglesia que tenemos hoy, los templos que tenemos hoy, el lugar de reunión que tenemos hoy, con la experiencia del santuario. ¿Te imaginas haciendo sacrificios ahí en el altar? De hecho, ¿quién sería el sumo sacerdote? ¿Quién serían los levitas? De hecho, tendríamos que tener un patio fuera como atrio y es hasta allí donde podía llegar el pecador. Los demás lo haríamos los líderes de la iglesia porque los demás no podrían entrar. Así que no debemos hacer esa extrapolación. Es por eso que hemos también cometido el error de centrar nuestra experiencia cristiana solo en las actividades del templo. Cuando hacemos esto, caemos en el error de todo esfuerzo, sentirnos bien, y mira que digo sentirnos bien, se convierte en un sentimiento, se convierte en una emoción el ir y participar en las actividades del templo, en las actividades de la iglesia, y mucho más si hay otros que se lo ocurran, hay otros que lo hacen, y nosotros simplemente somos espectadores. Si nos gusta, bien, si no nos gusta, también. De allí que creamos formas, creamos maneras en las cuales debe de funcionar los rituales que hacemos en la iglesia, y si no funcionan tal cual como la costumbre lo hace, entonces está mal y ya no nos gusta la experiencia porque no nos sentimos bien. Esto no se trata de sentir, se trata de ser. Dios nos invita a que seamos hijos suyos, no a que tengamos sentimientos de hijos de Él. De hecho, esta semana salió una frase que es así, dice así: sin una relación personal con Jesús a través del estudio de la palabra, la oración y la testificación, la mera asistencia a las actividades del local de la iglesia nos convertirán en cristianos dependientes del templo, del local, y no del poder de Dios actuando en nosotros. Es por eso que si en medio de toda esta pandemia, en medio de toda esta situación, no te has hecho las preguntas que hemos hecho al principio, vamos a tener que volver a hacerlas, y las vamos a hacer al final. Jesús, ahora imagínate lo siguiente, imagínate que Jesús viene hoy, y viene a limpiar la iglesia. ¿Qué limpiaría? ¿Qué limpiaría? Piensa por un momento. Llega Jesús a la puerta de tu iglesia, entra y ¿qué cambiaría? ¿Qué limpiaría Él? ¿Qué limpiaría? ¿Qué te imaginas que va a limpiar? ¿Quiénes saldrían? Porque había unos que saldrían y ¿quiénes entraban? ¿Quiénes lo van a alabar? ¿Quiénes van a decirle Hosana? ¿Quiénes van a decirle creo en ti, bendito el Hijo de David? Ahora, teniendo en cuenta que la iglesia no es el local, sino que somos cada uno de nosotros, que la iglesia somos nosotros y no es el edificio, Jesús se encargaría de hacer todo lo posible para limpiarnos. Y me voy a atrever a decir de qué. De nuestro orgullo. El orgullo que está representado por nuestras obras que intentamos hacer para alcanzar la salvación, ignorando que Jesús ya hizo todo lo suficiente para que tú y yo y todo el mundo sea salvo. Y lo único que debemos que hacer es aceptarlo, recibirlo. Jesús no vendría a evaluar si estamos cantando bien o si estamos cantando mal. Jesús no vendría a ver si la Santa Cena la estamos haciendo correctamente o no. Jesús no vendría a ver si los bautismos los estamos haciendo bien porque es para este lado, es para el otro, o si es en un río, es en una piscina o es en el mar. Jesús no vendría a revisar si el púlpito está puesto al lado que es o va a otro lado, o si sillas o bancas. Jesús no vendría a ver cómo entramos o cómo salimos del local. Jesús no vendría a ver nada de eso. Jesús vendría a interesarse por las personas. Jesús vendría a preguntarnos ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo la experiencia conmigo? ¿Me conoces? ¿Has leído?
¿Sabes quién soy? Quiero presentarme para que no me confundas con otro Dios. Eso haría Jesús, quitar de nosotros todo ese orgullo para que eliminemos lo que tenemos en primer lugar, que son nuestras obras, y coloquemos a Jesús en primer lugar, y nuestras obras simplemente sean el resultado de nuestra relación con Jesús. Jesús vendría a observar nuestro corazón. Jesús vendría a invitarnos a que lo pongamos a Él en primer lugar. Y el segundo lugar sea para nosotros, que el resto simplemente será añadidura. Volvemos a las preguntas iniciales. Querido, querida, ¿qué es lo que más extrañabas de tu iglesia? Si ya has vuelto, aún más pregúntatelo. Si no has vuelto todavía a la iglesia porque todavía esté cerrada allí donde estés, ¿qué es lo que más extrañas de asistir al local a tu iglesia? ¿Qué era lo que hacías o estabas haciendo en tu iglesia, en el local de tu iglesia, y que la pandemia te impide que lo hagas? ¿No hay manera de hacerlo? ¿No hay otra manera de seguir viviendo tu relación con Dios que no sea asistiendo al templo? Por si acaso te toca que hacer ahora lo que antes hacían otros. Por ejemplo, nosotros en la Iglesia Adventista vivimos la experiencia de la escuela sabática. Y hay muchas personas que no viven la experiencia de la escuela sabática. Cada semana tenemos una temática, leemos cada día. Y como tenemos un maestro, muchas veces no leemos, no miramos, tiramos del capital que tenemos, de lo que conocemos de antes. Y llegamos y bueno, hay un maestro que me da la escuela sabática. Ahora resulta que debes hacerla tú. Quizá tengas la bendición de tener internet y hacer la escuela sabática a través de las aplicaciones que la tecnología nos permite tener. Pero muchos seguimos viviendo la misma experiencia. ¿Qué estamos aportando? ¿Qué aportábamos antes en la iglesia que ahora no podemos aportar en la iglesia telemática? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que más extrañas? ¿Qué no has podido seguir experimentando en tu relación con Dios porque se haya cerrado el templo de la iglesia, el local de la iglesia? Ahora que se ha vuelto a la iglesia, ¿qué crees que va a cambiar en tu vida respecto a tu relación con Jesús? Como se abrió el local, ¿qué va a cambiar ahora? Yo solamente quiero invitarte a algo. No sigamos viviendo la experiencia de antes. Aunque haya sido buena, debe de ser excelente. El Señor nos llama y nos invita a vivir la excelencia. Nos llama y nos invita a vivir de una manera diferente nuestra fe. Nos invita a que la vivamos al máximo. Aquí decimos a tope. Y vivirla a tope es ya no colocar más excusas. Que si esto no se hizo así, que si no se cantó esto, que no se hace así, que no se hace acá, que no se esto, te desconectas. Y si te desconectas del ritmo, de la relación, de las actividades, del cuerpo de la iglesia, si no te comprometes, te vas a ir quedando atrás. Y ya sabes que un tizón, por muy encendido que esté, si se queda solo, se apaga. Y Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él no se mete todas las veces a devorar a quien esté en medio de la manada porque está protegido en medio de la manada. Él busca a los rezagados, a los que se quedan atrás, a los que nos quedamos quejándonos, buscando que se haga todo igual como siempre cuando las cosas no pueden ser igual. La iglesia telemática no puede funcionar como la otra porque no tiene los medios y es una buena oportunidad para que nos actualicemos y hagamos esos cambios que necesitamos hacer en los cuales el centro debe ser Jesús. Espero que no extrañes la iglesia, el local de la iglesia por el local. Espero que no lo extrañes por lo que hacíamos allí, sino por las personas que estábamos allí. Y volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿dónde está Jesús? De acuerdo a Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice el texto que Jesús le dice a los miembros de la iglesia de la Odisea, que somos tú y yo, el cual antes nos ha dicho que somos pobres, que somos desventurados, que estamos desnudos, que nos creemos ricos, somos orgullosos, nos creemos que sabemos todo, que tenemos ya la última palabra, que sabemos cómo funciona y que solamente nosotros tenemos la seguridad de todo cómo funciona bien. Mira lo que nos dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si Jesús está a la puerta y tiene que llamar, ¿dónde está Él?
está fuera. Lamentablemente, la iglesia de este fin de tiempo del fin, nosotros, tú y yo, hemos dejado fuera a Jesús. Si Él tiene que tocar, si Él tiene que llamar, es porque es que se quedó fuera. Lo hemos dejado afuera. Hemos hecho grandes actividades, hemos hecho grandes campañas, hemos hecho muchas cosas muy buenas en sí, pero sin Jesús. Lo hemos dejado fuera. Y por haberlo dejado fuera necesitamos volver a vivir la experiencia de reconectarnos con Jesús haciendo que Él entre. Así que ahora que volvemos a abrir la iglesia, por favor, el local de la iglesia, abramos el local, invitando a que Jesús entre primero en nuestra vida, en el templo de Él en nuestra vida, en este santuario donde el Espíritu Santo también quiere morar. De lo contrario, sea la iglesia telemática o sea la iglesia física en el local, vamos a seguir haciendo lo mismo. Vamos a seguir peleándonos por cómo se hacen las cosas y así a la derecha o a la izquierda y Jesús va a estar fuera. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. ¿Quieres que Jesús entre a tu casa? ¿Quieres que Jesús entre a tu vida? ¿Quieres que Jesús sea lo más espectacular que haya en tu vida? ¿Quieres que Jesús vuelva a ser el fundamento de tu relación con Dios? No las actividades que se hagan en el local de la iglesia o las actividades que podamos hacer a través de los medios telemáticos, sino que Jesús sea el centro de tu vida. Te aseguro que si ese es tu deseo, y lo hacemos así, nuestra experiencia con Dios no va a depender del formato en el que se haga la iglesia. Donde estemos, donde sea que estemos, donde sea que vayamos, vamos a ser la iglesia. Vamos a ser personas de puertas abiertas, que cuando la gente entre a nuestra vida, va a ver quién está en el santuario de nuestra vida. Y ahí estará sentado Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quieres hoy decirle al Señor, Señor, te abro la puerta, entra a mi corazón y sé el dueño de mi vida? ¿Quieres que se haga eso? Así como estás, allí donde estás, te invito a que oremos. Padre querido, muchas gracias porque hoy, al menos aquí en Torrevieja, podemos volver a abrir el local de la iglesia. Pero vuelvo y repito, como hemos dicho muchos de estos días, la iglesia nunca se ha cerrado. La iglesia siempre ha estado abierta. Perseguida, debilitada durante la historia, pero siempre hubo hombres y mujeres fieles que se mantuvieron fieles a pesar de las circunstancias. Hoy nosotros también hemos mantenido tu iglesia viva, porque seguimos anunciando tu pronto regreso. Seguimos viviendo la experiencia cristiana día a día a través de la oración, la testificación y el estudio profundo de tu palabra. Por eso, Señor, todas las personas que aquí al otro lado de la pantalla han dicho, Señor, sí, he escuchado tu voz, has tocado mi puerta y abro mi corazón para que tú seas el sacerdote del templo de nuestra vida y nosotros nos podamos convertir en esas piedras vivas, en esos sacerdotes y sacerdotisas que allí donde vayamos damos testimonio de que vives, de que reinas y de que vienes muy pronto. Padre, perdónanos por esos momentos en los que hemos hecho del local de la iglesia y de las actividades el centro y te hemos dejado fuera. Entra a nuestras vidas y quédate allí porque queremos cenar, no solo cenar, desayunar, merendar, comer, picar, picotear, todo, pero contigo. Señor, algo más, extiende tu brazo misericordioso a través de nosotros también, por aquellas personas que aún no te conocen y lo están pasando muy mal. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Deseo que el Señor nos siga bendiciendo a cada uno de nosotros y que podamos despedirnos cantando juntos el himno número 107, cuyas melodías nos hablan de ese canto al gran amor, el gran amor de aquel que tanto está deseando de entrar en tu corazón y en el mío. Feliz sábado.
Santo y gran amor de aquel que primero a mí me amó, pues dejó la gloria ya y en el Gólgota murió. Al amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Antes que llorara yo, ya por mí lloraba él, y antes que supiera orar, él por mí buscó la hiel. Al amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Este mundo nunca vio tan profundo y santo amor, que del mal me rescató, aliviando mi dolor. Al amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Nada bueno se halla en mí, como puedes tanto amar, yo Señor.